La tecnología ha movido el mundo por generaciones. Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Hola revolucionarios, bienvenidos a otro capítulo más de La Cuarta Revolución. Hoy Rod está muy contento porque hoy vamos a hablar de seguridad. Al fin, el anhelado capítulo de seguridad. Sí, ya por fin, ya era hora, ya te tocaba, ya me tocaba, porque todo había sido de datos y esas cosas que te gustan a ti. Ya por fin vamos a hablar de algo interesante. Bueno, está bien. Vamos a empezar con definir la seguridad informática. ¿Y por qué es importante? Como ya lo hemos dicho... Espera. ¿Qué? Antes de meterte a materia, primero porque estoy emocionado. Es que dato random es hacker. No nada más soy hacker. O sea, en realidad mi especialidad es la seguridad informática, tanto ofensiva y defensiva. Entonces, en realidad, por eso es un tema que me emociona. Entonces, va a estar padre, va a estar interesante. Ahora sí ya. ¿Qué es la seguridad informática, señorita Villavicencio? Ok, bueno, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, toda nuestra información actualmente está resguardada en internet, la mayoría. Entonces, es importante cuidarla. Toda esta información que tenemos en la nube, en nuestra computadora, las empresas que lo tienen guardado en sus sistemas, es importante que piensen dónde pueden terminar sus datos, su información. Entonces, por eso hay que cuidarla, y justamente esto de seguridad informática se refiere a la protección de toda nuestra información, valga la redundancia, y pues ya, es bastante sencillo en realidad. Tomando en cuenta que ningún... Qué sencilla la seguridad informática. No es sencillo, pero el concepto es literal cuidar la información que tenemos resguardada digitalmente. Es algo medio complicado porque, o sea, en realidad la seguridad informática tiene como muchos conceptos o tiene como muchas formas de decirse. O sea, la seguridad informática, hay quienes dicen que es, por ejemplo, la disciplina de configurar las cosas, o sea, literalmente de programar las cosas informáticas o configurarlas de cierta forma segura para entonces pues proteger la información. Hay otra que es como seguridad de la información, que también la utilizan mucho como seguridad informática, que es como en general la disciplina de proteger información. Okay. Entonces, sea como sea, o sea, puede ser información digital, puede ser información física, puede ser información que tú solamente te sabes. O sea, en general la información está en todos lados, como ya lo hemos visto en otros capítulos. Aquí, en realidad, no solamente vamos a hablar como de seguridad de la información, sino de ciberseguridad, que la diferencia con la seguridad normal es pues que básicamente existe en el ciberespacio, ¿no? Que es por eso también esa parte de informática o seguridad informática. Muy bien. Igual, o sea, es importante pensar que ningún sistema es 100% seguro. No, esa es la premisa de cualquier persona de ciberseguridad. O sea, en realidad, y esto de los sistemas 100% seguros no puede existir y no puede ser porque literalmente los sistemas, por su propia naturaleza, no pueden ser 100% confiables. Y no solamente sistemas informáticos. O sea, sistemas naturales, ecosistemas, sistemas biológicos. O sea, tu cuerpo, por ejemplo, es un sistema. Uh-huh. Y tu sistema no puede ser 100% confiable. Entonces, en realidad, eso es la premisa para cualquier cosa cuando trates de hablar de seguridad. Si alguien te está diciendo que puedes tener un sistema 100% seguro, te está mintiendo. Totalmente. Y a ver, ¿qué onda con esto de la seguridad de la información? Hasta donde yo sé, la mayoría de los ataques son a pequeñas empresas, pero no sé, a ver, sácate un dato random por ahí del bolsillo. Esto no es tanto un dato random, es un dato estadístico. Muchas veces se cree que los ataques y que todo esto de la seguridad solamente se ve en empresas gigantescas, ¿no? O sea, en bancos transnacionales y corporativos enormes y cosas de ese estilo. Pero la realidad es que no. La realidad es que el 43% de los ataques, más o menos,
es a pequeñas y medianas empresas. Son empresas que no están listas y no están preparadas para sufrir o tener incidencias de este tipo. Y aquí me gusta hacer una analogía. Imagínate que tú eres un asaltante. Ok. Entonces tienes a 2 personas que puedes asaltar. Un tipo de 2 metros mamadísimo y una viejita. ¿A quién crees tú que es más fácil asaltar? A la viejita, obviamente. Evidentemente, porque la viejita no está tan preparada, o al menos aparenta no estar tan preparada, como el tipo de 2 metros mamadísimo, en caso de que quisieras como asaltarlo, ¿no? O pelear o algo así. Siguiendo esa filosofía o esa forma de pensar, es como los atacantes se van entonces con las pequeñas y medianas empresas, porque no están listas. O sea, son empresas mucho más débiles, literalmente, en su ciberseguridad, y por lo tanto es más fácil de atacar. Y entonces, ¿qué es lo que tú preferirías? ¿Atacar a 10 empresas pequeñas o perder el mismo tiempo en tratar de atacar a una empresa grande? No, pues 10 empresas pequeñas, obviamente. Sí, ya estás pensando como hacker, pero sí, básicamente. Voy a ser hacker, espérenlo Hacker. próximamente, pero voy a ser mala. No, No es cierto. Mira, yo pienso que muchas veces, ok, tu analogía está muy cool, pero igual muchas veces estas pequeñas empresas no están preparadas y precisamente porque no conocen. Entonces, para eso estamos aquí, para que conozcan un poquito más y enseñarles un poco de seguridad, porque pues solo dura 20 minutos el capítulo, ¿no? La seguridad informática se divide en 3 partes: seguridad lógica, seguridad física y seguridad de la información. Hoy vamos a hablar de seguridad de la información porque creo que es la más importante para mí. No sé tú eres el hacker aquí. pues es que depende. O sea, esas 3 que dijiste son como las 3 formas fundamentales de seguridad. Que seguridad física se refiere a toda la parte como de control de accesos y en general todo lo que puedes tocar o Cámaras, sentir. y así. O sea, cámaras, un personal de seguridad, una pared, una puerta de seguridad física, una cerradura, un candado. Entonces, o sea, eso es lo que cuenta como seguridad física. Es una parte muy importante y posiblemente lo tocamos en otro podcast porque hay muchas cosas innovadoras de Industria 4.0 en seguridad física. Después la seguridad informática es en general seguridad lógica, perdón, es todo lo que ya se configura. O sea, son los firewalls, son los antivirus, son los antimalware, y es todo lo que ya te metes y tecleas para poner las cosas seguras, o sea, para configurar, protegerte. para proteger, exacto. Okay. Y la seguridad de la información es, no sé si diría que es la más importante, pero lo que sí definitivamente diría es que es la más fácil de corromper. La seguridad de la información es la seguridad que la gente tiene en sus cabezas. Es la información que cada uno de nosotros conoce, que cada uno de nosotros sabe y que sabe qué hace con ella. Entonces, en realidad es la más fácil porque muchas veces, y de hecho la gran mayoría de las veces, es más fácil hackear a una persona que a un sistema. literal. Entonces, por eso creo que sería algo interesante. En la seguridad de la información tenemos algo que se conoce como la triada de la seguridad. Y vamos a tener 3 aspectos súper importantes: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La disponibilidad se refiere a este aspecto que pone tu información disponible en el tiempo que tú quieras o en el tiempo correcto. No estrictamente todo el tiempo, por ejemplo, los 365 días del año, pero que esté disponible para ti justo en el tiempo que lo necesitas. No sé si lo expliqué bien, a ver. Más o menos. Dale. La disponibilidad en realidad, o sea, no puedes definir la disponibilidad como que está disponible. Bueno, que esté a la mano. accesible, Exacto, ¿no? exacto. Está accesible la información en el momento en el que está definido que tenga que estar. Okay. Ahorita dijiste algo muy importante y es que la disponibilidad no significa 24/7, 365 y que esté todo el tiempo levantado y que si se cae todo el mundo explota, ¿no? Hay diferentes niveles de disponibilidad. Hay algunos sistemas que sí tienen ese nivel de disponibilidad, pero es algo que tú defines. O sea, tú puedes definir que la disponibilidad de un sistema sea de lunes a viernes de 9 a 6 y con que cumpla eso tiene su disponibilidad bien. Si cumple más, en realidad no importa. Si cumple menos, entonces tiene un problema. La integridad es que la información tenga sentido. O sea, que la información sea congruente en todos lados.
Y entonces esto es un poco abstracto y me gusta ejemplificarlo con, si por ejemplo tú haces una transferencia bancaria, no se te puede quitar el dinero y a la otra persona no se le pone, o no se le puede poner y a ti no quitarse. O sea, se te tiene que quitar y a la otra persona poner. Eso es integridad, eso es congruencia de flujo de información. Entonces, eso es la integridad. Básicamente, entradas es igual a salidas. No necesariamente ¿Por qué no? es igual a salidas, ¿no? Porque puedes tener puras entradas de información, pero sigue teniendo que ser congruente. Por eso con las salidas. ¿Con cuáles salidas? Puedes no tener salidas de información. Y entonces, ¿cómo el flujo es congruente? O sea, le quitas a un lado y al otro ya no lo tienes. No, bueno, o sea, pero eso es específicamente en el ejemplo del banco. Pero en integridad de la información no funciona así todo. Con integridad de la información simplemente es que la información sea congruente. O sea, si el flujo tiene que ser así como el del banco, así tiene que ser. Si hay otro flujo de información, tiene que ser como está definido el flujo. No puede haber cosas intermedias que cambien la información, no puede haber un ente o un hacker o un malware que esté interceptando y modificando la información. Okay. O sea, se tienen que seguir los flujos de información completos y eso es lo que mantiene la integridad. O sea que si quitas o modificas un dato de toda esta información, estás rompiendo la con integridad. esa integridad. Muy bien, el último aspecto de la triada es la confidencialidad. Y esta es... Que solamente las personas o solamente los entes, porque no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser otras máquinas, que tengan acceso o que tengan permiso para tener cierta información, la tengan. O sea, no más, no menos. Entonces, o sea, esta triada de la seguridad, ¿para qué te sirve? Porque en realidad, pues sí suena muy chido tener la triada de la seguridad, pero ¿y luego qué? O sea, en realidad esta triada lo que hace es poder definir los niveles de información que tú vas a tener. O sea, por ejemplo, una información secreta va a tener todo hacia confidencialidad, disponibilidad va a estar menos e integridad también menos, porque todo, o sea, no se tiene que modificar la información, no tiene que estar ahí al alcance de quien sea en el momento en el que sea. La confidencialidad está al máximo. Pero, por ejemplo, si es información pública, como la información de una página de internet o algo parecido, ahí la disponibilidad está al máximo para que justamente todo el mundo la vea. ¿La integridad se puede ver afectada? Sí, porque entonces empiezan los chismes, por ejemplo. Eso le pega a la integridad de tu información y la confidencialidad pues básicamente no existe porque es información pública. Entonces, esta triada de la seguridad justamente a lo que nos ayuda es a poder definir en dónde va a estar cada uno de nuestros niveles de información y en dónde la voy a alojar y a partir de eso, qué tratamiento le voy a dar, que en realidad es el porqué de la seguridad de la información. O sea, una vez que yo ya tengo definido mis niveles de información con los niveles de acceso y con los niveles de disponibilidad y todo eso, ¿qué es lo que voy a hacer para que justamente esas reglas que son políticas que yo ya puse se cumplan? ¿Entendido? Cada que yo quiera proteger algo, triada la seguridad. Y ver en qué nivel estoy. Ajá, en cuanto se trata de información, sí. Dependiendo obviamente de qué tipo de información. Por ejemplo, para hacer un ejemplo como más real, tu contraseña del banco, ¿en dónde la pondrías? Con máxima confidencialidad. Ahorita está en mi cabeza. Exactamente, sí, y ya. O sea, no la tienes apuntada en ningún lado. No. Que bueno, no lo hagan. Ya ahorita sacaremos unos cuantos consejos de qué hacer y qué no hacer. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se hacen. O sea, y entonces, por ejemplo, ahí la disponibilidad está en ceros porque pues en realidad solo la tienes en tu cabeza. Okay. Y si no, o sea, si no estás tú, por ejemplo, pues nadie no hay más forma. puede acceder. Exactamente. La integridad no se ve afectada, pero es que en realidad no se mueve. O sea, porque pues no cambias de contraseña cada mes. Podría ser una buena práctica, pero esas son otras cosas. La confidencialidad está al máximo, la disponibilidad no está nada y la integridad no se afecta. Entonces, eso es un ejemplo. Pero digamos, mi Instagram, que es público, eso es información pública, la disponibilidad está básicamente todo el tiempo porque pues es Instagram y no se cae. La confidencialidad pues no existe porque es para todo el mundo y pues la integridad se puede ver afectada porque a lo mejor alguien toma una foto o algo así. O inventa chismes de acá el hacker. Sí, o algo parecido. Ahora que vemos algunos consejos
de qué hacer y qué no hacer para proteger precisamente nuestra seguridad informática. Hay muchas cosas que puedes hacer, y hay muchas cosas que no puedes hacer, o sea, que puedes no hacer y que de hecho sería como recomendado. Quiero empezar primero por qué cosas no deberías de hacer, y la número 1 sería no confiar tan fácil. Y es que en realidad la seguridad de la información se ataca mucho con algo que se llama phishing. Y el phishing es literalmente una página falsa diciéndote que, por ejemplo, es que yo tengo tu cuenta de banco, mete aquí tu contraseña para desbloquearla. O te ganaste $1,000,000. $1,000,000, y entonces, o tienes un iPhone, y lo único que tienes que, ¿cómo se llama? Y lo único que tienes que hacer es pagar el envío. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son escenarios de phishing en donde mucha gente cae, mucha gente cae, y a partir de eso es entonces como los hackean literalmente. Y entonces te piden tus credenciales, o te piden información confidencial, te piden información bancaria o información en general de ti. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Otra cosa que yo diría es, tengan mucho cuidado con la información que ponen en redes. Hay algo que se llama OSINT, que es Open Source Intelligence, que es justamente para buscar y encontrar gente. Es algo que utilizan mucho las agencias de investigación, por ejemplo, o incluso las fiscalías y la policía cibernética, justo para encontrar gente. Entonces, todo esto se basa en cuál es la información que está en línea de ti. Entonces, tener mucho cuidado en qué información pongo, en dónde vivo, en dónde estoy, dónde comes, con quién estás, dónde estudias. Por ejemplo, hay algo muy, muy gacho, que es, por ejemplo, a los niños muchas veces los secuestran porque sus papás publicaron una foto de en dónde estudian. Y no es necesariamente que pusieran la foto de la escuela atrás, pero a lo mejor retrataron al niño con uniforme. Y entonces a partir de eso, pues puedes saber en qué escuela está. Digo, ahorita estamos en media pandemia, ¿no? Y no hay escuelas, pero, o sea, en la generalidad de las cosas, así es como funciona. Entonces, otra de las recomendaciones sería justo eso, tener cuidado en cuáles son las cosas que se publican o cuáles son las cosas que se exponen en internet. Sí, o sea, aunque suene paranoico o drástico, la verdad es que hoy en día con todo este mundo digital hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en nuestras cuentas y toda esta situación de la seguridad. Exacto. Otra de las cosas sería sus contraseñas que no sean patito 1, 2, 3, por favor. O galleta 3552. O algo como el nombre de su perro, o cosas obvias que pondría, ¿no? Exacto, porque por lo mismo de la búsqueda de información, podría un hacker deducir cuál es su contraseña simplemente con conocer 2 o 3 cosas de ustedes. O sea, también no pongan fechas, no pongan números seriales, no pongan, o sea, sean como muy precavidos. Y una cosa es, antes el estándar era de 8 caracteres, actualmente eso ya es obsoleto. El actual estándar es de aproximadamente 13 caracteres para tener una contraseña segura. Ok. Y obviamente no las apuntes en un post-it y la pongas en tu computadora. Exactamente, o en un Word, o en un blog de notas. O en unas notas en tu teléfono. Sí, no en lo ningún hagan. otro lado. Entonces, esas serían como en general las 3 cosas principales que diría para cuidar su información. Porque en realidad a partir de eso ya puedes como, todo lo demás se hace más fácil. Bueno, y nada más como complementando la parte de las contraseñas, ten contraseñas diferentes en todos lados. ¿Y cómo haces para acordarte de todas? A ver. Yo uso patrones, o sea, puede ser, por ejemplo, mi contraseña es espacio Google, mi contraseña es _Facebook, mi contraseña es otra cosa, y entonces así tienes diferentes contraseñas en todos lados. Y la haces con minúsculas y mayúsculas, como si fueras Moxo o algo así. Minúsculas, mayúsculas, números para caracteres que especiales. sea muy, muy complicada de adivinar. Ahora, bueno, yo dije mi contraseña es, pero puede ser como me gustan las hamburguesas o algo así. ¿Te gustan las hamburguesas? No lo sabemos. No lo voy a descubrir aquí. ¿Qué tal que mi contraseña es hamburguesa 234? Inténtenlo. Entonces, eso sería una. Y otras recomendaciones que esas son de qué hacer. Instalen antimalware, instalen antivirus 1 y 1, no instales 2.
que sean los pro, o sea, no instales No, los gratuitos. los patitos. No, deja tanto que sean patitos. Muchas veces no son patitos, pero son la versión gratis. Las versiones gratis funcionan, pero sinceramente no están preparadas en caso de que tengas como un ataque. O sea, se actualizan mucho después. Entonces hay un gap de tiempo en donde pues te puede caer. Ujú. Entonces, métele a cosas como por ejemplo Kaspersky, Norton, Avira. Son 3 que yo he probado que son bastante buenos. La versión Pro, y o sea, tampoco es algo extremadamente caro, Sí. o sea, son 1,600 pesos al año. O sea, al Cosas de ese final del estilo. día yo creo que vale la inversión de tu información y tu seguridad, ¿no? O sea, invertimos en lo que realmente nos importa y si nos importa cuidar nuestra información, pues dale. Otra cosa sería, pónganle antivirus a sus teléfonos. Hay mucha gente que no tiene antivirus en sus teléfonos. Y te pueden hackear por el teléfono. Aquí toda la gente que tiene iPhone o Mac que todavía cree que son inmunes, no es cierto. Presente. No es cierto, no son inmunes, también hay malware para eso. Entonces, tengan cuidado. Otra cosa que hagan, revisen sus redes, o sea, no sus redes sociales tanto, bueno, también sus redes sociales para ver qué información hay y ver qué información quitar, ver sus políticas de privacidad para ver quién puede ver esa información y entonces tener un poco más de protección en eso. Y también sus redes en donde se conectan. Yo no les diría conéctense a redes públicas, la verdad es que son bastante inseguras y en general puede haber cualquier persona ahí. Y en las redes que ustedes tienen, revisen quién está conectado de forma periódica para entonces saber si tienen algún intrusillo por ahí. Sí, o sea, suena súper cool Wi-Fi gratis a todos lados donde vas y que el gobierno haya dicho Wi-Fi para todos, pero igual hay que tener mucho cuidado y no conectar automáticamente, sino conectarla cada que encendamos la computadora. Puede ser un poco tedioso, pero como medida de seguridad creo que es bastante valioso. Y en general podría aquí aventarme otras 2 horas diciendo recomendaciones Ya de sé. ciberseguridad, pero la verdad es que ya se nos acabó el tiempo. Esas son en general como las básicas o las más simples que pueden hacer. Entonces, síganlas y protéjanse. Y si quieren otro capítulo de seguridad, pueden decírnoslos en Instagram y lo pensaré. No es cierto, obviamente habrá otro capítulo de seguridad, pero igual, coméntenos. Y pues nada, es todo por el capítulo de hoy, revolucionarios. Vámonos pues. Vámonos. Bye. Este fue un capítulo más, revolucionarios. Encuéntranos en nuestras redes como @lacuartarevolución. Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades. Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.